Buenas noches. ¿Cómo está el pueblo del Señor en esta noche? Qué alegría, y como cantamos, bueno es alabar al Señor. En la mañana y también en la noche celebramos su fidelidad. Y el hecho de sacar este espacio, los que están aquí presentes y los que están a través de las redes, el poder decirle, Señor, gracias, gracias porque hasta aquí ha sido tu fidelidad quien nos ha sostenido. Mi papá les envía un saludo, no está acompañándonos presencial. Esta semana tuvo reuniones desde muy temprano hasta la noche y está realmente cansado, entonces también para que estemos orando por él. Aparte de ser nuestro pastor, es también pastor de pastores, pastorea a otros pastores, entonces realmente mantiene muy ocupado para que estemos orando por él. Y nosotros que estamos aquí dispuestos a escuchar la voz del Señor. Niño de 8 años podría ser condenado a pena de muerte en Pakistán. El menor es acusado de blasfemar tras orinar sobre la alfombra de una biblioteca de libros sagrados para los musulmanes. Esto fue una noticia que salió hace semanitas. Los musulmanes son tan fuertes en sus creencias que tienen leyes que castigan la blasfemia, como en este caso. Este niño ofendió lo que para ellos era una perla de gran valor. La historia que hoy estudiaremos no es de alguien que defendió hasta las últimas instancias sus creencias, todo lo contrario, es de un pueblo que todo lo sagrado para ellos había perdido su valor. Le invito a que abramos nuestras Biblias, como es común los jueves, en Marcos, y vamos por el capítulo 11. Marcos capítulo 11, vamos a estar leyendo del versículo 15 hasta el 19. Marcos 11, 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Señor, estamos delante de ti, delante de tu presencia. No podemos ir a un lugar donde tu presencia no esté. Los que estamos presentes en este lugar, pero los que están tras un celular, estamos delante de ti de la misma forma. Y pedimos que en esta noche seas tú quien hable a nuestros corazones, quien nos ayude, quien abra nuestros ojos para regresar a lo sagrado, para ver lo sagrado como tú lo ves, para darle sentido quizás a aquellas cosas que han perdido el sentido y el valor para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Regresando a lo sagrado, así he titulado esta enseñanza. En el texto que acabamos de leer hay un gran problema. El templo, algo que era fundamental para la fe del pueblo judío, se había convertido en algo común, en algo, como nosotros decimos, común y corriente. Y no solo eso, se había convertido en un medio para obtener ganancias económicas. Y en esta noche vamos a analizar 3 estados del templo.
estado inicial, el estado actual y el estado ideal. En primera medida, el estado inicial. Podemos observar el estado inicial retomando al principio, cuando el templo fue construido e inaugurado. Y para ello podemos acudir al segundo libro de Crónicas, el capítulo 7. Y vamos allí a descubrir cómo se encontraba el templo en ese momento cuando fue construido por Salomón, cómo estaba y para qué era. Capítulo 7, segundo libro de Crónicas, y vamos a leer primero el versículo 1 al 3. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Vemos que estaba allí en el templo, la gloria del Señor. Y no nos lo describe de cualquier manera. Dice que la gloria del Señor llenó el templo y estaba tan lleno de su gloria que todos los sacerdotes no podían estar delante de la presencia del Señor. Y esto llevó a que ellos cayeran de rodillas, postrados, con su rostro en tierra, alabando al Señor. Pueden imaginarse la grandeza de la gloria del Señor que estaba en ese momento, sentir la grandeza que los sacerdotes tuvieron que hacer esto. Quizás nosotros no podemos imaginarlo porque quizás no lo hemos sentido, pero simplemente al pensar que ellos se tuvieron que arrodillar y alabar desde allí, nosotros hoy, los que pudimos ver aquí, estábamos sobre nuestros pies o sentados. Ninguno estaba tan maravillado de la gloria del Señor que estaba rostro en tierra. Y ellos estaban así porque la gloria del Señor llenaba este lugar. El versículo 4 y 5 del mismo texto, segundo libro de Crónicas 7. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofreció 22,000 bueyes y 20,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo al Señor. Y también el versículo 7 lo podemos unir allí. Salomón también consagró la parte central del atrio que está frente al templo del Señor, y allí presentó los holocaustos y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que hizo Salomón no había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereal. Allí fue el lugar donde se empezaron, donde se siguió ofreciendo los sacrificios, los holocaustos. Era un lugar dedicado para esto. El versículo 6 también nos da otro dato. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaba: su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía en pie. Otra cosa que se hacía allí, se alababa al Señor, se cantaba. Y si ustedes notan nuevamente, su gran amor perdura para siempre. Era un lugar donde se podía alabar al Señor. En el versículo 8 al 10 encontramos otra cosita que se hacía allí. En aquella ocasión, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días. Era una inmensa asamblea que había acudido de todo lugar, desde
levó Hamad hasta el río de Egipto. Al 8º día tuvieron una asamblea solemne, porque habían celebrado la consagración del altar durante 7 días y la fiesta durante 7 días más. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus casas y ellos regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo Israel. En este texto que acabamos de leer encontramos 4 cosas que caracterizaban principalmente el templo en su estado original. La primera, la gloria del Señor lo llenaba, o la gloria del Señor estaba allí. Su presencia era notable. Ninguna persona, ni los sacerdotes, se podían resistir a la presencia gloriosa del Señor. Y esto demandaba un respeto, una reverencia inmensa ante la presencia de Dios. También allí se ofrecían, o era un lugar para ofrecer sacrificios y holocaustos. En el Antiguo Testamento se necesitaba un sustituto, alguien que muriera para que de esa manera limpiara el pecado del pueblo y así el pueblo pudiera presentarse del Dios que es 3 veces santo. Los sacrificios les recordaban que ellos debían morir por lo terrible que eran sus pecados, pero que por la gracia no lo hacían ellos, sino que lo hacían los sacrificios, en este caso los animales. Y la tercera característica que encontramos que se hacía en el templo era que allí se alababa al Señor. Habían músicos, los levitas, personas escogidas exclusivamente para que estuvieran alabando al Señor. Era algo sagrado. Cualquier persona no podría hacerlo. Habían unos dedicados a ello. Y también otra característica era que se reunía la comunidad entera. Allí se reunían todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, a celebrar algo en común. Y esto lo describe el versículo 10. ¿Qué era eso en común? La alegría por el bien que el Señor había hecho a favor de ellos. Muchas cosas en común, pero Él nos describe, se reunían todos a alabar al Señor por el bien que les había hecho. Y teniendo un poquito en cuenta la historia del templo, luego de un tiempo, el templo fue destruido y el pueblo literalmente quedó sin parte de su identidad cuando fue destruido, cuando fue invadido. Pero el Señor en su gracia les permite reconstruirlo. Y aunque para muchos, los que lo habían conocido en persona, no tenía la misma grandeza que el primero, el que hizo Salomón, sí mostraba la gracia de Dios para con ellos. Y quiero que vayamos a Esdras, capítulo 3, el versículo 10 al 13. Allí nos describe qué fue lo que pasó cuando ellos estaban nuevamente reedificando con los cimientos del templo y qué es lo que sucede. Esdras 3, 10 al 13. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la primera casa, el primer templo, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraron en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos.
Allí habían como dos emociones. Unos se alegraban porque podían reconstruir el templo, pero otros se lamentaban porque el templo que habían reconstruido no era lo mismo que el primer templo que había construido Salomón. El estado inicial del templo era glorioso porque representaba la presencia del Dios Santo entre un pueblo pecador, pero lamentablemente este estado cambió. Y en segunda medida analizaremos el estado actual en ese momento en el que Marcos lo escribió. El texto nos describe cuál era la condición del templo. El versículo 1 de Marcos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El versículo 11 de Marcos, el versículo 15 de Marcos 11. Y Juan, el paralelo que encontramos en Juan, aunque dicen que fue esta la primera vez que Jesús hizo esto, que expulsó a las personas que estaban vendiendo allí, que fueron 2 veces, y en Juan encontramos la otra. Y en Juan 2:13 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. El templo, donde antes estaba la gloria de Dios y había un respeto reverente, donde se ofrecían sacrificios, donde se alababa constantemente a Dios y donde había hermandad, se convirtió en una cueva de ladrones, como lo dice Marcos o como lo dice Juan, casa de mercado, un lugar donde se iba a hacer todo menos alabar al Señor. Y Jeremías, el capítulo 7, también nos dice un poco de cómo este pueblo entendía el templo en ese momento y qué era lo que se practicaba allí. Jeremías 7:8. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, otro dios. Siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en una casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo he visto, afirma el Señor, hacían de todo menos alabar al Señor en este templo. Un lugar donde se estafaba al hermano, donde se obtenían ganancias deshonestas, donde se vendían animales para los sacrificios, pero se vendían con defectos. Un lugar que era sagrado se convirtió en algo vil, en algo donde se practicaba la maldad y donde se buscaba la gloria para los hombres y no para Dios. Tristemente, en este momento, todos habían perdido el celo y el amor por el templo, algo sagrado, menos una persona. El versículo 17 dice que los discípulos dijeron que Jesús expresó: el celo de tu casa me consume. Jesús comprendía qué significaba el templo, qué era estar allí, cuál era el propósito real del templo. Y hasta este momento ya hemos visto el estado inicial, que era glorioso, el estado actual, que estaba totalmente distorsionado, y finalmente observaremos el estado ideal. Jesús volvió a rectificar 2 de los 4 aspectos que eran esenciales en el Antiguo Testamento.
Los 4 eran: la gloria del Señor estaba allí, se ofrecían sacrificios, era un lugar para alabar al Señor y había hermandad. Jesús menciona 2. En el paralelo de Mateo, capítulo 21, el versículo 14 dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Es un detalle que no menciona Marcos, pero que por Mateo lo podemos conocer. Y coinciden en que era un lugar para habitar en hermandad, un lugar donde se hacía el bien, un lugar, y esto Jesús lo hizo a través de los milagros. Él sanó en el templo a personas ciegas y cojos. No era un lugar para estafar, era un lugar para hacer el bien entre los mismos hermanos. Y en Marcos, en el que estamos, el capítulo 11, versículo 15 y 16, también nos comenta: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? También avaló el hecho que allí se podía adorar al Señor. Era un lugar para alabar al Señor, y en este momento se nos dice de unos muchachos, no nos cuenta más detalles, pero habían unos muchachos diciendo: Hosana al Hijo de David. Y si recordamos, anteriormente a este texto encontramos que una multitud, no solo muchachos, una gran multitud está exclamando: Hosana al Rey que viene. Pero en este momento en el templo estaban unos muchachos que alababan, que habían entendido uno de los propósitos fundamentales del templo, que era alabar. Salomón oró y le pidió a Dios que le respondiera las oraciones si él o alguna persona oraba mirando hacia el templo, pero Jesús agregó otra cosa, y él dice que esta casa, que el templo era llamada casa de oración, un lugar donde se iba a orar, y ellos no lo estaban entendiendo así. Un lugar donde se buscaba la dependencia del Padre, y ellos no estaban haciendo eso, estaban haciendo otra cosa. En el versículo 17, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo ideal era que el templo fuera un lugar para orar, un lugar para hacer el bien, un lugar para alabar al Señor. ¿Y saben por qué no mencionan los otros 2 aspectos? La gloria de Dios ni los sacrificios no se mencionan en lo que Jesús dice. Ya los sacrificios no iban a ser necesarios. El mejor sacrificio que se pudiera ofrecer, un sacrificio santo y perfecto, estaba allí. Los sacrificios no serían parte esencial del pueblo. Ya Jesús iba a cumplir con el rol de los sacrificios, pero no lo haría de cualquier manera. Como les mencioné ahorita, los sacrificios solo limpiaban al pueblo de sus pecados, pero Jesús los borra definitivamente. Él convierte un pecado que es rojo como el carmesí en blanca lana. Jesús es el único que puede echar los pecados a lo profundo del mar. Los sacrificios no lo hacían. Los cubría, pero no los borraba. En cuanto a la gloria de Dios, esta no habitaría en un lugar exclusivamente. Su presencia estaría en todo lugar. No se limitaría a un lugar como en el Antiguo Testamento. Su gloria llena toda la tierra. Y para nosotros, hoy puede que sea un poco diferente,
Quizás no hemos dejado de alabar, no hemos dejado de habitar en hermandad, ni mucho menos estamos estafando o engañando en el templo, que podría ser o decir que es este lugar. Pero sí creo que en muchos aspectos lo sagrado para nosotros se ha convertido en algo sin importancia o que ha perdido su sentido real. Nosotros, los cristianos, no tenemos una vida sagrada o una vida espiritual y otra secular. No es así. Toda nuestra vida es sagrada. Todas las áreas de nuestra vida están delante de Dios. Por ello le invito a que nos preguntemos cosas tan sencillas que deberían ser sagradas para nosotros. ¿Hago el devocional todos los días por costumbre o porque realmente reconozco que lo necesito? ¿Vengo a la iglesia los domingos y los jueves o me conecto para calmar mi conciencia o porque realmente reconozco la importancia y el valor de estar aquí? ¿Diezmo porque sé que es un mandato o porque quiero que el Señor me bendiga y multiplique lo que doy? ¿Sirvo o ayudo en algún ministerio a favor del Evangelio o porque quiero que las otras personas vean mis dones y talentos? Tal vez participamos en la Santa Cena sin realmente darle el sentido que significa. Recordar el sacrificio de Cristo, y eso debería a nosotros llevarnos a postrarnos delante del Señor. Para nosotros puede ser extremista lo que los musulmanes podrían hacerle al niño que profanó sus libros sagrados, pero creo que nos deja mucho que pensar. Ellos, los musulmanes, adoran a Alá y obedecen fielmente el Corán. ¿Cuánto más nosotros deberíamos tener temor reverente por las cosas sagradas del único Dios vivo y verdadero? ¿Cuánto más nosotros deberíamos tener celo por vivir una vida que refleje quién es nuestro Dios? ¿Cuánto más nosotros deberíamos ejemplificar que el Señor realmente es el Señor de nuestras vidas? ¿Cuánto más nosotros estamos llamados a vivir vidas sagradas ante el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, los padres, la familia, los vecinos? ¿Cuánto más nosotros estamos ante la obligación de tener vidas coherentes? Que lo que hagamos aquí en el templo lo podamos hacer en cualquier otro lugar, y lo que hagamos en cualquier otro lugar donde nosotros creemos que Dios no nos puede estar viendo, que a veces nos hacemos los locos, podamos hacerlo aquí, porque en todo lugar la presencia del Señor está de la misma manera y la gloria del Señor está de la misma manera. Y el reto en esta noche, hermanos, es que no hagamos lo sagrado algo rutinario y sin sentido, como le pasó al pueblo de Israel. Hoy el Señor nos permite estar aquí, nos permite estar viviendo lo que estamos viviendo. Preguntémosle a Él cómo nosotros debemos vivir nuestros días cotidianos, en todo lo que nosotros hacemos, pero de una manera sagrada. Que lo que hacemos día tras día es igual de sagrado que lo que hacemos en este lugar o lo que nosotros podemos hacer delante de alguien que reverenciamos mucho, porque la presencia del Señor igual está en todo lugar. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos creído que un lugar es más sagrado o más santo que otro, cuando no se trata de un lugar, se trata de quién está en ese lugar, y tú estás en todos los lugares. Perdónanos, perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones le hemos quitado
la esencia, la gloria tuya a lo que nosotros hacemos, porque se ha convertido quizás en algo tan rutinario, el asistir, el tener comunión, el diezmar, el hacer nuestros devocionales, el orar. Quizás ha perdido la esencia y suplicamos que nos ayudes. Suplicamos que por favor tú nos devuelvas, nos des nuevamente la seguridad de que tú estás en todo lugar, que pueda ser una convicción real. Lo sabemos, Señor, por el conocimiento, pero que realmente en nuestros corazones pueda estar tal convicción de que tú estás, de que tu gloria está, de que tus ojos nos ven en todo lugar y en todo momento. Perdónanos porque hemos separado lo espiritual y toda nuestra vida es espiritual. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a vivir sabiendo que cuanto más nosotros debemos vivir vidas que honren al Dios que tenemos. Tantas personas, Señor, que tienen convicciones tan fuertes de un error, y nosotros que conocemos la verdad, que conocemos a Cristo, nos hemos callado. Danos sabiduría para hablar de ti y danos la certeza de que tú eres el Dios único y verdadero. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén.